Ese día, se apagó la luz en los ojos de mi familia. Una luz que no volverá a encenderse. ¡Vamos, déjenlas! Fue una pelea caótica. ¿Qué te pasa? Parecía un disturbio. Vinieron como si fueran a la guerra. ¡Vas a ver! ¡Toma! ¿Qué está pasando? 178, Golpearon bien un chico por ahí. Había mucha gente allí, pero nadie presenció el asesinato en sí. Lo ocultó el caos. Las personas dejan una huella digital sin saber que podemos rastrearlas. Necesitábamos analizar los datos de manera científica para descifrar ese caos. Íbamos a resolver el caso. ...911, ¿cuál es su emergencia? Hay una persona y los autos se detienen mientras hablo con usted. ¡No haremos eso! ¡No haremos eso! ¡Rápido, ya dije que no lo haremos. No lo vamos a hacer. ¡Por Dios! ¿Qué es lo que está pasando? Esto va a terminar muy mal. ¿Hay alguien en la línea? ¡Por favor! ¡No! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Por favor, no! 911, ¿cuál es su emergencia? Creo que apuñalaron a alguien. Atención, posible apuñalamiento en el 1657. Respondimos a una llamada de prioridad 1, que es el nivel más alto de emergencia. Dijeron que se trataba de una pelea. Era una riña de unas 30 personas. Cuando hay una multitud, es crucial que los oficiales lleguen al lugar para controlar la situación. Esta es mi casa. Nací y crecí en Albany. Cuando respondo esta llamada, me encuentro con personas con las que me crié. Intento ayudar de la mejor manera posible. Ya llegamos al lugar. Vamos a intervenir. Vengan, es ese señor de allá. ¡Apártense! ¡Lo ¡Vamos! apuñalaron! ¡Está herido! ¡Está herido! ¡Oh, por Dios! a todos que él regresaría! Retrocedan todos. Cuando llegué, había mucha gente en el lugar. Mucha. ¡Por favor, ayúdenlo! La herida está en el abdomen. En el pecho. Central, 110. Envíen paramédicos a la ubicación. Hay un hombre apuñalado en el pecho. ¡Esto no es ¡No justo! me importa! Había mucha tensión. Por favor, cálmese. Llegaron más unidades a la escena. ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Me está Escúcheme, tocando! escúcheme. ¡No se lo lleven! ¡Venga, retroceda! ¿Por qué se lo tienen que llevar? ¡Vamos, déjela en paz! ¡Alto! ¡Ya! ¡Basta! Nuestra prioridad es salvar vidas. Teníamos que brindarle atención a esa persona. Envíen a los paramédicos. Cuidado con las piernas. El cuerpo estaba en el suelo y supe que la persona que atendíamos era Maurice Skin. La señora de aquí tiene información. ¿Es la abuela? Mire, está bien. Está respirando. ¡Ya vienen! Cuando vi esa herida en el pecho de Maurice, no era grande, no sangraba mucho. Pensé que él iba a estar bien. Estaba en el suelo y no paraba de decir que tenía que levantarse. Maurice iba a un gimnasio recreativo cuando yo era consejero juvenil y yo iba con frecuencia a jugar baloncesto. Siempre llegaba sonriendo o bromeando. Se reía con sus amigos. Era divertido hablar con él. ¿Qué pasa aquí? Todo está bajo control. Ver a ese joven luchando por su vida era difícil. Era difícil. Bien, nos dirigimos a la izquierda por Madison. Nos vemos allí. Entendido. Cuando un detective se dirige a la escena de un crimen,
repasa una lista de todo lo que debe hacer al llegar. Se prepara mentalmente para lo que va a hacer. Es por aquí. Era una pelea callejera. Está en el suelo. No era un caso ideal para ningún investigador. Bien, marquemos el perímetro. Al llegar al sitio, uno quiere ver dónde sucedieron las cosas. El chico se descompensa. Él solo necesita respirar. Todos estaban preocupados por Maurice porque lo apuñalaron en una parte muy delicada. Yo quería hablar con quien estuviera dispuesto, con toda la gente posible, para saber exactamente qué había pasado y quién había apuñalado a Maurice. Quiero hablar con usted. Todo esto comenzó en Facebook. Los testigos me dijeron que una pariente de Maurice hizo un comentario en Facebook sobre una mujer fallecida que era muy apreciada por toda la comunidad de la ciudad de Albany. Los amigos de la Oxisa se sintieron ofendidos por lo que comentó ese familiar. Luego de ese comentario, un grupo de personas decidió ir a la casa de Maurice Skin para confrontar a toda su familia. Vinieron como si fueran a la guerra. Pasamos por la casa de mi madre. Había autos desconocidos que se detenían y la gente bajaba de ellos, buscando pelea. ¡Esto se acaba hoy! ¡Van a ver! Cuando Maurice supo que había hombres afuera, decidió salir. ¡Esto no se queda así! Maurice les decía, no hagan eso aquí. No hagan eso frente a la casa de mi abuela. ¡Cállate, muchacho! ¡No te metas! Alguien dijo, que se pudra tu abuela. Y Maurice lo empujó. ¿Qué haces? Y entonces se desató una locura. ¡Esperen! ¡No! Ya pasó, ya llegó la policía. Te quiero, mamá. Vamos para allá. Sí. Le tomé la mano. Obviamente traté de hablar con él, aún hablaba. Y luego nos subimos al vehículo y nos dirigimos al hospital. La verdad, me puse a orar. Avisa que vamos en camino. Te sientes derrotado, ¿sabes? Deseas poder hacer más. ¿Vio lo que pasó? Sí, pero era un caos. No sé quién lo hizo. ¿Saben quién hizo esto? No, fue una pelea. ¿Pudo identificar a alguien? No conozco a esos chicos. Nos dijeron que nadie había visto el apuñalamiento. Fue muy rápido. Fue algo premeditado y discreto. Lo ocultó el caos. Había mucha sangre y también manchas de sangre en los vehículos. Que nadie toque el cepillo, por favor. Bien. Que nadie toque nada aquí. Había un cepillo de cabello con sangre. No queríamos suponer que era sangre de Maurice. No sabíamos si hubo otros heridos en la riña. Lo llevamos al laboratorio forense de la policía del estado de Nueva York. Es lo único que tengo de la escena del ¿Ni un crimen. cuchillo ni nada? No, todavía no. Esa noche nos notificaron que Maurice había fallecido. Recibo una llamada del detective Lawyer. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Y respondí, yo no quiero hablar con usted, porque sabía que venía a decirme que él estaba muerto. Sabía que diría eso, por eso no quería verlo, no quería oírlo. Pero insistió en venir. Fue difícil. Fue difícil. Y esa noche le dije que descubriríamos a quien lo había hecho.
Se revisó a fondo la escena y no se halló nada que ayudara a identificar un posible sospechoso del crimen. La evidencia digital se volvió crucial. La huella digital no miente. ¡Ya vas a ver! Una familiar de Maurice fue a la secundaria con muchos de los involucrados en la riña. Y comenzó a darnos los perfiles de Facebook de esas personas. Cuando alguien usa las redes sociales, deja un rastro, una huella digital, las conversaciones, las ubicaciones desde donde se envían todos esos mensajes. Por la naturaleza de las redes, se etiqueta a las personas y se comparten cosas. Y a veces se ven cosas en los perfiles de otras personas. La cantidad de información y datos que se ponen en Internet es asombrosa. Al obtener esas cuentas de Facebook, hicimos lo que llamamos preservación. Enviamos una notificación a Facebook en la que le pedimos guardar el contenido antes de que el usuario eliminara toda la información. Pero si se activa la preservación después de que la persona haya eliminado su cuenta, se pierde la información. Maurice decidió incursionar en el rap. Maurice tenía talento desde niño. Creo que estaba predestinado a estar frente a una cámara. Pensé que llegaría muy lejos. Creí que había encontrado su vocación. Le encantaba divertirse, ¿sabe? Quería vivir la vida al máximo. Quería disfrutar la vida. Lo acompañé todo el tiempo. No me perdí de nada. Además de mi hermano, era mi mejor amigo. Hablábamos de todo el tiempo. Mira. Cuánta felicidad es. Una felicidad total. Maurice vino a vivir conmigo a los 5 años. Siempre quería que quienes lo rodearan se sintieran bien. Era imposible que quisiera más a ese chico. Aún es así. El fiscal del caso fue Joseph Brucato. Se presentó en la oficina de detectives la noche del homicidio. En un homicidio es importante que el fiscal que va a llevar el caso durante al menos el próximo año de su vida se involucre de modo profundo en la investigación desde el principio. Siempre es decepcionante no poder presentar pruebas físicas que involucren a un sospechoso con la escena del crimen. Por ello, en este caso, era fundamental contar con pruebas digitales. La noche del homicidio, uno de nuestros patrulleros me contactó y me informó que un vecino grabó un video con su teléfono que mostraba la muerte de Maurice. Cuando recibí ese video, lo puse en la pantalla de mi computadora. ¡Esto se acaba ahora! Yo esperaba ver el homicidio en sí, un cuchillo en la mano de alguien, tal vez. Todos estábamos alrededor del escritorio del detective Lawyer mirando la pantalla de su computadora. ¡Tienen que irse! ¡No vamos a permitir esto! ¡Esto tiene que parar! ¡Váyanse de aquí! ¡Ya! ¡Tiene que parar! ¡Te arrepentirás de esto! El video nos mostró que Maurice solo intentaba alejar a la gente de su casa. ¡Ya basta! ¡Tienen que irse de aquí! ¡Estamos hartos! ¡Fuera! ¡Oigan! ¡Váyanse todos ustedes! ¡Tranquilos! Se dice algo y luego Maurice empuja a un hombre en la cara. Algunas mujeres de la familia arrastraban a Maurice hacia la casa. ¿Por qué
un grupo de mujeres comenzó a pelear. ¡Sepárenlas! ¡Alguien ayúdenlas, por favor! ¡Sepárense! Oiga, no peleen más, por favor. ¡Levántense de ahí! ¡Alguien ayúdenlas! ¡Quítense, quítense! ¡Eso es! ¡Dame lo que se merece! ¡Vamos, vamos! ¡Quítate tú, tonta! ¡Fuera de aquí! ¡Suéltame! ¿Quién te crees para empujarme? ¿Quién te crees para? ¡Suéltame! viejo! ¡Déjalo ir! Ocurrían a la vez muchos intercambios caóticos entre hombres y mujeres. ¡Váyanse! ¡Oye, detente! ¡Espera! ¡Váyanse! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Detente! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Váyanse! Maurice sale de un callejón y golpea a alguien. Luego cae al suelo. ¡Sí! ¡Déjenos! ¡Déjenos! ¡No! ¡Ya es suficiente! ¡Dale! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! ¡Dale! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tienes que pararnos para allá! ¡Se van a matar! ¡No puede ser! ¡Alto! 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 ¿Pero qué demonios está pasando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Sepárense! ¡Vamos que están peleando! Hubo un disturbio o una riña gigante en medio de la calle. Era un caos, con peleas en todas ¡Llamen a partes. la policía! ¡Llámenla! ¡Que alguien la llame! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Esto es lo que querían! ¡Ahora ya van a ver! Recuerdo que pensé, esto será difícil. Había unas 30 personas involucradas. Te perdías fácilmente con todo lo que pasaba. Y, por desgracia, no se grabó ese momento crucial en que apuñalaron a Maurice en el pecho. El tiempo siempre es clave cuando se intenta localizar testigos en una pelea grande como esta. Interrogamos a todas las personas posibles. Hola, ¿cómo está, señora? Hablar con los testigos puede ser difícil. Gracias por organizar esto. Es posible que las personas no recuerden las cosas con exactitud. Su llamada fue transferida a un buzón de voz automático. Como le dije, pasaban muchas cosas. Sé que pasaban muchas cosas. ¿Vio cuando apuñalaron a Maurice? No. La verdad, no conocía a nadie. No conocía a ninguno de ellos. No vi mucho, pasaban demasiadas cosas. Había gente por todas partes, no sé. Estaba muy claro que nadie vio quién apuñaló a Maurice. El testimonio de los testigos era muy poco fiable, dado que sucedían múltiples sucesos en un corto lapso de tiempo. A estas alturas necesitábamos la mayor cantidad de evidencia digital posible. No es sesgada, no tiene opiniones para analizar las cosas, simplemente es lo que es. Recibimos el informe forense de la policía del estado de Nueva York. Nos confirmó que la sangre que estaba en el lugar era de Maurice. Fue importante porque ahí comenzaba el rastro de sangre. Y Maurice Skin llegó allí solo después de caer al suelo. Posteriormente no volvió a esa área. Ahora, podíamos decir sin lugar a duda que allí apuñalaron a Maurice. Esa era nuestra escena del crimen. A partir del video, supimos que en este instante del apuñalamiento había 3 posibles implicados en el área cercana a la víctima. Este individuo de conjunto deportivo gris, este de buzo con capucha azul y este hombre de abrigo acolchado negro y gorro amarillo. Era el individuo sobre el que Maurice se abalanzó y golpeó al salir del callejón. A partir de los perfiles de Facebook que nos dio la familiar de Maurice, identificamos a ese individuo como Ramir Stevenson. Él era otro artista de rap local y su apodo era Ozone. Se identificó al hombre de la capucha azul como Nasjalik Gigetz. Y un testigo identificó a Darius Coakley como el hombre del conjunto gris. Y su apodo era Drano.
Conseguimos órdenes de registro para las cuentas de Facebook de Darius Coakley, Nasjali Gigetz y Ramir Stevenson. Pensamos que los registros que se veían en las redes sociales de todos los posibles involucrados establecería la identidad de quien apuñaló a Maurice Skin en este caso. Soy el pilar de la familia. Siempre soy la más fuerte, sí. Y ese fue mi papel. Me mantuve firme por mi familia. Fue muy difícil. Me costó no derrumbarme. Creo que durante un año entero estuvimos a diario en casa de mi madre. Después del trabajo, fines de semana, las cenas de domingo. El estar juntos nos ayudó a superarlo. Naturalmente no debería ser así. Uno no debería enterrar a sus nietos. No debería. Intentábamos usar las cuentas de Facebook para determinar las relaciones de las personas entre sí y remitíamos esas cuentas de redes sociales al Centro de Análisis de Delitos de la región capital. El Centro de Análisis de Delitos es una de las partes clave de nuestras investigaciones. Cuenta con mucha tecnología, muchos programas y muchos analistas muy aptos que pueden revisar datos de un modo científico que elevan las investigaciones a otro nivel. Sabíamos que la evidencia digital tendría un gran papel. Las personas dejan su huella digital sin saber la magnitud de lo que podemos descubrir y rastrear. Mientras los detectives trabajan en la calle, nosotros les damos un apoyo directo para respaldar la información que pueden recopilar y luego transmitirla usando nuestra tecnología y recursos. Se nos dio una lista de perfiles de redes sociales. Un perfil de red social puede proporcionarnos muchas fotos, contactos, también patrones de actividad y vehículos que podría usar la persona. Reunimos eso en un informe que luego nosotros enviamos a los detectives. Recibimos el informe del Centro de Análisis de Delitos. Ese informe reveló que 2 personas transmitían en vivo por Facebook desde el lugar. Estaban ahí con sus cámaras y podían captar algo sin saber que lo estaban haciendo. Podían haber grabado el homicidio sin siquiera saber que lo hacían. ¡Eso es! ¡No! Algunas personas transmitían el incidente en vivo por Facebook. Existía la posibilidad de que alguien hubiera grabado cómo apuñalaban a Maurice durante la pelea. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Déjenme! ¡Oigan! ¡Bien! ¡Dale a ese maldito! ¡Golpéalo más fuerte! ¡No! Lo que muestran estos videos son imágenes captadas por teléfonos a nivel de calle de partes del incidente en diferentes momentos. ¡Oh, por Dios! ¡No peleen más, por favor! ¡Déjenlo! ¡No lo golpeen así! ¡No lo golpeen así! ¡Suéltenlo! La calidad de los videos era mucho mayor, pero eran acercamientos de un disturbio, por así decirlo. ¡Eso! ¡Está herido! ¡Bien! ¡Miren, está herido! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Miren ¡No te lo que dejes! hicieron! Las imágenes de Facebook eran mucho más caóticas por el hecho de que se grabaron a nivel del piso. Por desgracia, ambos se daban vuelta o los tapaban en el momento en que se apuñalaba a la víctima. Obtener
Estos videos fue muy útil. Sin embargo, no nos proporcionó lo que necesitábamos. Describiría este caso como un nudo enmarañado que había que desenredar. Me mantenía en comunicación con Tracy, la abuela de Maurice. Le di mi palabra y así lo asumí. Íbamos a resolver el caso. Conservé la paciencia por el detective Lawyer. Él era mi única esperanza. Quería que se le hiciera justicia a Maurice. Si el detective Lawyer no hubiera descubierto al responsable, no creo que habría sobrevivido. Habría sobrevivido. La evidencia digital es algo que no queda de modo físico en el lugar, sino algo que los investigadores deben excavar para encontrarlo. Había una cámara de semáforo ubicada en la esquina de New Scotland y Madison, y grababa todo el tiempo. Era un dispositivo de vigilancia ubicado cerca del lugar de la pelea. Esa cámara no captó el apuñalamiento en sí. Lo que sí captó ocurrió antes de la pelea. Se ve un Audi negro detenerse y un individuo sale del asiento del conductor. Era Ramir Stevenson. Pudimos determinar el número de la matrícula de ese vehículo. Enviamos esa matrícula al Centro de Análisis de Delitos para que lo rastrearan por toda la ciudad y averiguar a dónde había ido. Mientras sucedía eso, los investigadores intentaban reunir más evidencia digital del caso. Teníamos los videos de la escena grabados con teléfonos y era frustrante porque mostraban la pelea, veíamos quiénes estaban ahí, veíamos lo que hacían. Lamentablemente, no mostraban el momento crucial en que apuñalaban a Maurice en el pecho. ¡No! ¡Oigan, ¿qué pasó? ¡Oigan! Una herramienta que puede usar la policía es el programa Crime Stoppers. Pueden publicar un comunicado de prensa destinado a quienes hayan visto algo o hayan grabado un video con su teléfono y no sepan a quién dárselo. Gracias al comunicado de Crime Stoppers, un individuo que vio una pelea descomunal en la avenida Madison contactó a la oficina de detectives. Ese individuo decidió grabar esa pelea. ¡Vamos, sepárense! ¡Basta! ¡Ven aquí! ¡Da la cara! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cobarde! ¿Pero ¡Corre! qué? ¡Vete de aquí! Ese fue el primer video que captó el incidente como tal de manera frontal, pero fue desde demasiado lejos para poder apreciar lo sucedido. A estas alturas, es probable que hubiéramos visto los videos miles de veces. Estábamos estancados. Era hora de llamar a los peritos digitales para examinar los videos del caso. Tomamos todos los videos de teléfonos y se los dimos a la unidad de video de la policía estatal. Sus peritos son maestros en su oficio. Ellos usan un programa llamado Input Ace. Tienen la posibilidad de tomar el video, ordenarlo, sintetizarlo y aclararlo. Hacen acercamientos, reducen la velocidad, aplican filtros para que se vea con más claridad.
Confiábamos en que la policía del estado de Nueva York nos diera la identidad de quien apuñaló a Maurice. Al ver un video tan caótico, cuesta concentrarse en las acciones de una sola persona porque los ojos te llevan a cosas que pasan en otra parte de la pantalla. Al enviar el video al laboratorio de la policía estatal, lo habíamos visto un sinfín de veces, pero tuvimos el obstáculo de no poseer las herramientas para analizar esta evidencia digital en el mejor formato posible. Algo importante que queríamos hacer era fijarnos en las acciones de una sola persona durante toda la riña ocurrida en la calle. Determinamos que era necesario definir una cronología por cada individuo. Cada vez que estuviera frente a la cámara debíamos seguir lo que hacía, eliminando el resto del caos. Se usó un programa llamado Input Ace que brinda la posibilidad de estabilizar. Pueden hacer que no se mueva. Además, pueden bajar la velocidad y hacer acercamientos. Esperábamos recibir un video con una cronología de las acciones de Stevenson, Giggets y Coakley. El primer video recopilatorio fue de Nasjalik Giggets. Su foco de atención no estaba en la víctima en el momento en que la apuñalaron brutalmente. Era evidente que Nasjalik Giggets no podía ser la persona que apuñaló a Maurice Skin. Al ver por primera vez el video de Stevenson, de nuevo pudimos concentrarnos en lo que él hizo durante todo el tumulto. El video recopilatorio estableció que durante el lapso en que estuvo en el suelo, Stevenson no tenía nada en las manos. El tercer video recopilatorio fue de Darius Coakley. Mostró con claridad que Darius Coakley tuvo la oportunidad de apuñalar a la víctima en el momento en que la hirieron. Por último, el video evidenció la forma en que se movía tras el apuñalamiento. Era la de una persona que tenía un cuchillo en las manos. Pedimos órdenes para revisar su registro telefónico y sus cuentas de Facebook. Cuando recibimos los informes, los entregamos al Centro de Análisis de Delitos. El Centro de Análisis de Delitos es nuestro mejor recurso para dilucidar la información digital que no podemos interpretar. Con los registros telefónicos determinamos que, antes del homicidio, Coakley estuvo en Albany. De sus primeras 3 llamadas después de la muerte, 2 fueron a una compañía de autobuses que ofrece transporte económico desde Albany a la ciudad de Nueva York. En la mañana del día siguiente, se conectaba a torres de telefonía en Brooklyn. Luego, durante 10 días, no hubo mensajes de texto o llamadas. Pocos jóvenes de 22 años pasan 10 días sin usar su teléfono, y fue lo que hizo Darius. El análisis de patrones de vida examina el comportamiento de una persona en su día a día. Con qué frecuencia usa Facebook, cada cuánto publica o comparte cosas y si disminuye esa actividad. Al revisar los registros del celular de Darius Coakley, se veía que usó su teléfono todo el día durante meses y que esa conducta cambió de inmediato después de la riña. Eso lo asoció al incidente y también demostró que quería esconderse y había una razón para que deseara desvincularse de los hechos.
Gracias a la preservación y a que pudimos reactivar su cuenta de Facebook, pudimos recuperar sus registros. Antes de la pelea, se puede ver que no solo usaba sus redes sociales y su cuenta de Facebook a diario para publicar, comentar, comunicarse y enviar mensajes. Y después del incidente, Darius Coakley desactivó su cuenta por completo. Llevaba una vida normal y de pronto borró su cuenta de Facebook y no llamó a nadie más. Era un cambio de vida significativo. Luego de revisar los registros de Giggets y Stevenson, observamos que ambos habían retomado su conducta habitual. Al observar la huella digital de los 3 sospechosos del caso, uno, Darius Coakley, destacaba por ser quien de modo evidente ocultaba su paradero tras el incidente. Teníamos suficientes evidencias para registrar su domicilio en busca de la ropa que usó, así como el arma empleada. De nuevo, las redes sociales fueron muy importantes porque en conversaciones cotidianas, al hablar con amigos en Facebook, daba la dirección de Livingston. Era un lugar de reunión y no un sitio que Darius Coakley hubiera alquilado. Al revisar la dirección en la avenida Livingston, vimos que Coakley tenía algunas pertenencias allí. Celulares viejos y una documentación que demostraba que residía allí, pero durante el registro no encontramos armas homicidas. Al día siguiente de hacer el registro en la residencia de Coakley, nos escribió un abogado que decía representar a Darius Coakley y que no debíamos tener ninguna conversación con él. Teníamos un montón de evidencia, pero aún no teníamos nada sólido que nos permitiera resolver el caso. Fuimos al laboratorio de la policía de Nueva York. Un analista que había revisado todos los videos nos mostró el de Crime Stoppers. Encontró algo que no habíamos notado a simple vista. Habíamos visto el humo alrededor del fuego, pero ahora teníamos las llamas. ¡Eso es! ¡Ya! ¡Sepárense! ¡Golpeadlo! ¡Ya no más! Usando Input Ace, la división de video de la policía encontró un cuchillo en manos de Coakley justo donde estaba la sangre de Maurice. Teníamos mucha evidencia en video y esa era la toma, el único fotograma que mostraba que él era el único responsable. Había visto los videos miles de veces. Y fue solo cuando los pusieron en Input Ace que vi un cuchillo en la mano de Coakley. Eso fue un alivio. Yo tomé aire y en ese momento supe que podríamos procesar con éxito a Coakley. El detective Lawyer me llamó para decirme que Darius Draino Coakley fue quien apuñaló a Maurice. Nos quitó un hijo, un hermano, un tío, un nieto. Él lo que hizo lastimó a tanta gente por una publicación. Y el hecho de que Darius Coakley es un cobarde. Esta investigación tomó unos 18 meses antes de que finalmente pudiéramos arrestar a Darius Coakley. Tenía un solo cargo: homicidio en segundo grado. Darius Coakley se declaró inocente y el caso pasó a un juicio conjurado. Cuando subí al estrado, le pedí que asumiera la responsabilidad. Él se negó. No tenía que decir. Y si Dios me permite estar aquí en 25 años,
Estaré en su liberación. Pediré que se la nieguen hasta que asuma la responsabilidad por lo que hizo. El juez del caso condenó al acusado a la pena máxima que impone la ley del estado de Nueva York, de 25 años a cadena perpetua. Determinamos que Nasjali Giggets y Ramir Stevenson no participaron en el homicidio. Y recuerdo que le di un abrazo a Tracy y le di mi palabra y la cumplí. Viendo la investigación en retrospectiva, creo que Darius Coakley vio un comentario en Facebook, se enfureció y ese día se fue a ese punto de la avenida Madison con un cuchillo. Fue allí con la idea de lastimar a alguien participando en una pelea. Encontró lo que buscaba en Maurice Skin, que solo intentaba defender a su abuela. Darius escondió ese cuchillo no solo de la vista de Maurice Skin, sino de las innumerables personas presentes ese día, y rápidamente lo apuñaló en el corazón. El acusado huyó del sitio, tomó ese cuchillo y se deshizo de él para que luego no tuviéramos el arma homicida del caso. Cuando supo que Maurice Skin murió por esa puñalada, cerró su cuenta de Facebook y huyó a la ciudad. Estoy orgulloso de este caso. Y estoy orgulloso de cumplirle lo ofrecido a Tracy Coleman. Eso es lo que más me enorgullece. Eso es, adelante, pequeño. Desde que falleció Maurice, yo abrí 4 negocios. Pienso que Maurice siempre mira hacia abajo, y por eso logro las cosas que hago. Le debo a él seguir adelante. Se apagó una luz en los ojos de mi familia después de la muerte de Maurice. Una luz que nunca volverá a encenderse. Pero la muerte de Maurice unió mucho más a mi familia. Tenemos un grupo de chat y cada mañana nos decimos que nos amamos. Supongo que lo que quiero es que todos sepan cuánto amábamos a Maurice y cuánto amor él tenía para dar. Al contar su historia, también debemos mirar lo que representaban para otras niñas y adolescentes. Abby y Libby podían haber sido amigas de cualquiera, compañeras de clase de cualquiera, hijas o nietas de cualquiera. Esa identificación hizo que el caso tocara a tantas personas. Padres de otros estados miraban sus fotografías y pensaban en sus propios hijos. Adolescentes veían el puente y entendían la vulnerabilidad de una salida común. La historia golpeó porque no parecía lejana. No había una distancia moral entre las víctimas y el público. Eran niñas haciendo algo normal en un lugar normal. Por eso el caso abrió una pregunta angustiosa en muchos hogares. ¿Cómo se protege a los hijos sin encerrarles la vida? No hay respuesta sencilla. La infancia necesita libertad para crecer. Pero el mundo contiene peligros que ninguna familia puede controlar por completo. Abby y Libby quedaron en el centro de esa pregunta dolorosa. Aunque ellas no deberían haber tenido que enseñarle nada al país mediante su muerte. Sus vidas merecían continuar sin convertirse en advertencia. Con el paso del tiempo, sus nombres se volvieron inseparables de la búsqueda de justicia. Pero justicia, en este contexto, significa varias cosas. Significa encontrar y condenar al responsable. Significa reconocer fallas, corregir procedimientos, escuchar a las familias.
Significa también contar la historia sin convertir a las víctimas en decoración del crimen. Para Abby y Libby, la justicia narrativa consiste en recordarlas como personas completas en la medida en que el relato puede hacerlo. En imaginar el futuro que se les negó no para usarlo como melodrama vacío, sino para comprender el tamaño de la pérdida. Una niña de 13 años no es solo 13 años vividos, es décadas posibles. Una adolescente de 14 no es solo una víctima, es una vida en expansión. Al asesinar a Abby y Libby, el agresor no solo terminó 2 presentes. Cortó 2 líneas futuras que habrían tocado a muchas otras personas. Quizá una habría elegido una profesión de cuidado. Quizá otra habría formado una familia. Quizá habrían seguido siendo amigas o quizá la vida las habría llevado por caminos distintos, como ocurre con tantas amistades juveniles. Pero la posibilidad de esos caminos era suya. Y les fue arrebatada. Al final de esta parte, la historia de las víctimas debe quedar como una luz colocada antes de entrar de lleno en la oscuridad del incidente. Abby y Libby eran 2 niñas de Delphi, 2 amigas, 2 personas amadas. Sus vidas no comenzaron en el Mononic Bridge y no deben terminar en la imaginación pública únicamente allí. Antes del puente hubo casas, familias, risas, escuela, mensajes, comidas, días comunes, fotos, planes, afectos. Antes del miedo hubo amistad. Antes de la grabación hubo una tarde que prometía ser simple. La tragedia transformó sus nombres en parte de un caso famoso. Pero la fama de un caso no es lo mismo que la memoria de una vida. Por eso, cuando se pronuncian sus nombres, conviene hacerlo despacio. Abigail Williams. Liberty Herman. No como una fórmula, no como una etiqueta, no como las víctimas de Delphi solamente. Sino como 2 niñas que existieron plenamente en el amor de quienes las conocieron. 2 niñas que salieron a caminar y merecían volver. 2 niñas cuya ausencia dejó un silencio demasiado grande para una comunidad pequeña. 2 niñas que, incluso después de que el mundo se obsesionara con la imagen del hombre en el puente, siguen siendo el verdadero centro de la historia. El incidente comenzó como tantas tragedias comienzan, con un gesto cotidiano que nadie, en ese momento, habría sabido reconocer como el inicio de una pesadilla. Abby Williams y Libby Herman llegaron al área del Mononic Bridge Trail en la tarde del 13 de febrero de 2017 con la ligereza propia de un día libre, de una pausa escolar. De una amistad que no necesita demasiadas explicaciones para convertir una caminata en plan suficiente. No había una multitud esperando, ni una tormenta oscura sobre el cielo. Ni señales visibles de que el lugar estuviera a punto de quedar marcado para siempre. El aire de febrero era frío, pero no insoportable. El paisaje tenía esa desnudez del invierno en Indiana, ramas sin hojas, suelo apagado, tonos marrones y grises. El agua de Deer Creek moviéndose abajo con una calma que después parecería casi cruel. Las 2 niñas caminaban por un entorno que para muchos habitantes de Delphi era reconocible. Un espacio de paseo, de fotografías, de tardes al aire libre. El puente, largo y viejo, se extendía sobre el terreno como una estructura salida de otro tiempo. Con sus tablones separados, sus rieles envejecidos. Su altura intimidante y esa sensación de aventura que podía atraer a adolescentes curiosas. Para Abby y Libby, estar allí no significaba entrar en una escena criminal, significaba pasar un rato juntas. Tal vez hablaron de la escuela, de amigos. De cosas que solo importan a esa edad y que por eso mismo son importantes. Tal vez rieron mientras avanzaban por el sendero. Tal vez miraron el puente con esa mezcla de emoción y nervios que provocan los lugares altos. Tal vez el sonido de sus pasos sobre la madera se mezcló con el viento y con el crujido de ramas secas bajo la presión del invierno. La tarde seguía abierta, aparentemente segura. Sostenida por la confianza que todos usamos para vivir. Esa confianza dice que un sendero público es solo un sendero, que una caminata es solo una caminata. Que 2 niñas pueden explorar un lugar cercano y regresar a casa con fotos, historias pequeñas y frío en las manos.
pero en algún momento de esa tarde, la normalidad empezó a cambiar de forma. No de golpe para todo el mundo, no como una alarma que pudiera escucharse desde las casas de Delphi, sino en un punto concreto del puente. En la distancia entre las niñas y un hombre que apareció en el mismo espacio. La imagen que más tarde se haría pública lo mostraría caminando sobre el Mononic Bridge. Una figura masculina vestida de manera común, sin nada espectacular en su apariencia, precisamente por eso perturbadora. No parecía un monstruo de cuento. No llevaba una máscara que permitiera identificar el peligro desde lejos. Era una silueta cotidiana en un lugar cotidiano. Avanzando por una estructura estrecha donde cada paso reducía la distancia. Libby, con una intuición que años después sería descrita como extraordinaria, usó su teléfono para grabar. Ese acto, tan sencillo en apariencia, contenía una lucidez difícil de imaginar. Una adolescente, en medio de una situación que quizá todavía no entendía del todo, percibió algo fuera de lugar. Tal vez fue la forma en que el hombre se acercaba. Tal vez el hecho de encontrarse en un puente donde el movimiento estaba limitado. Tal vez una sensación corporal. Esa alarma silenciosa que a veces aparece antes de que la mente encuentre palabras. Sacó el teléfono, o lo mantuvo activo, y dejó un registro. La tecnología que hasta entonces podía haber servido para tomar fotos. Enviar mensajes o guardar recuerdos de la caminata se convirtió en testigo. En el vídeo, el hombre avanzaba. La imagen era borrosa, lejana, fragmentaria. Pero suficiente para que el mundo entero terminara mirando una y otra vez esa figura sobre los tablones. Y luego estaba la voz. Pocas palabras, secas, ordenando a las niñas bajar por la colina. Esa frase, divulgada más tarde por las autoridades, se convertiría en una de las piezas más estremecedoras del caso porque parece capturar el instante en que la libertad se rompe. Antes de esa orden, Abby y Libby seguían siendo dos amigas en una caminata. Después de esa orden, el espacio empezó a pertenecer al miedo. No hace falta imaginar gritos ni dramatizar con detalles que no conocemos para sentir la violencia de ese momento. Basta pensar en el puente estrecho, en el hombre acercándose. En la imposibilidad de comprender por completo lo que está ocurriendo. En dos niñas enfrentadas a un adulto que les impone una dirección. El terror real muchas veces no empieza con un ataque visible, sino con la pérdida súbita de control. Una persona desconocida toma el mando del espacio. Decide hacia dónde se camina. Decide qué se puede decir. Decide cuánto se puede alejar a alguien. Para Abby y Libby, esa orden debió transformar el paisaje entero. La colina, el arroyo, los árboles, el sendero. Todo dejó de ser escenario de aventura y se volvió territorio de amenaza. El incidente, tal como puede reconstruirse con prudencia, avanzó desde esa zona del puente hacia el área cercana a Deer Creek. Hay partes que solo las víctimas y el agresor conocieron, y esas partes deben ser tratadas con respeto. En un caso así, la narración no debe inventar sufrimientos específicos ni convertir los últimos momentos de dos niñas en espectáculo. Lo que sí puede decirse es que fueron arrebatadas de la seguridad ordinaria de una tarde. Fueron conducidas fuera de la normalidad por un adulto que eligió hacer daño. El bosque que las rodeaba, con sus árboles desnudos y su silencio de febrero, no pudo protegerlas. La altura del puente, que minutos antes podía haber parecido emocionante, se convirtió en una frontera. El arroyo siguió moviéndose. El viento siguió pasando entre las ramas. A cierta distancia. El mundo continuó sin saber que dos vidas estaban siendo empujadas hacia un final insoportable. Esa indiferencia del entorno es una de las cosas más difíciles de aceptar en los crímenes al aire libre. No hay paredes que contengan el horror, pero tampoco hay necesariamente alguien cerca para verlo. El espacio abierto, que asociamos con libertad, puede convertirse en aislamiento. Un grito puede perderse entre árboles. Un movimiento puede quedar oculto por una pendiente.
Un peligro puede estar a pocos minutos de una carretera o de una casa y, aún así, sentirse fuera del alcance de cualquier ayuda. Mientras el incidente se desarrollaba, quienes amaban a Abby y Libby todavía no sabían que la tarde ya no era una tarde normal. Esa diferencia de conocimiento resulta devastadora. En algún lugar, una familia esperaba que las niñas regresaran o fueran recogidas según lo planeado. La vida cotidiana seguía con sus gestos pequeños. Quizá alguien miraba el reloj sin alarma todavía. Quizá alguien pensaba en la cena, en tareas pendientes, en la logística del día. La tragedia, durante un tiempo, pertenece solo a quienes están atrapados dentro de ella. Los demás viven aún en el antes. Y ese antes puede durar minutos u horas, hasta que una ausencia empieza a hablar. Cuando Abby y Libby no aparecieron en el punto acordado, el día comenzó a torcerse para sus familias. Al principio, la preocupación pudo haber llegado mezclada con explicaciones razonables. Tal vez se entretuvieron. Tal vez no escucharon el teléfono. Tal vez el terreno hizo que tardaran más. Tal vez la señal falló. Las familias no saltan de inmediato a la peor posibilidad porque hacerlo sería insoportable. Primero intentan entender. Llaman. Esperan. Vuelven a llamar. Preguntan. Revisan. Pero el silencio de dos adolescentes que deberían contestar tiene un peso muy particular. Se vuelve más fuerte con cada minuto. El teléfono que no responde deja de ser un detalle técnico y se convierte en una presencia amenazante. La tarde empezó a cerrarse. El frío, que durante el paseo podía ser parte del ambiente, comenzó a sentirse como un enemigo. La luz bajaba, y con ella crecía la urgencia. Buscar a dos niñas en un sendero durante el día ya es angustiante. Hacerlo mientras se aproxima la noche convierte cada árbol y cada sombra en una posibilidad. Familiares, amigos, vecinos y autoridades comenzaron a movilizarse. El área del Mononic Bridge dejó de ser un espacio recreativo y se transformó en un territorio de búsqueda. Las voces llamaban sus nombres. Abby. Libby. En una comunidad pequeña, esos nombres no eran información, eran vínculos. Cada persona que los pronunciaba podía sentir, de alguna manera, que estaba llamando a niñas de su propio mundo. Los buscadores revisaban caminos, zonas de maleza, accesos, pendientes, áreas cercanas al arroyo. El paisaje se volvió inmenso y limitado al mismo tiempo. Inmenso porque cualquier rincón podía ocultar una respuesta. Limitado porque todos sabían que las niñas habían estado cerca, en un área concreta, en una ventana de tiempo que se volvía obsesiva. La noche llegó sin resolver la ausencia. Y la noche, en una búsqueda de menores, tiene una crueldad especial. La oscuridad no solo dificulta ver, alimenta la imaginación. Cada hora sin hallarlas abría nuevas posibilidades. Y muchas eran demasiado terribles para decirlas en voz alta. La comunidad se aferraba a la esperanza de que estuvieran perdidas, escondidas, heridas quizá, pero vivas. La mente acepta incluso escenarios dolorosos si todavía permiten un regreso. La alternativa era demasiado brutal. En las casas, los familiares esperaban llamadas. En el terreno, los buscadores seguían moviéndose. En algún punto, el cansancio físico empezó a mezclarse con una ansiedad que no dejaba respirar. Nadie quería detenerse, porque detenerse podía sentirse como abandonar. Pero la noche imponía límites, y esos límites eran insoportables. Para las familias, las horas debieron alargarse hasta perder forma. El reloj avanzaba, pero no ofrecía respuesta. Cada sonido del teléfono podía ser salvación o destrucción. Cada actualización incompleta podía sostener la esperanza unos minutos más o desgarrarla. Mientras tanto, el teléfono de Libby, ese objeto que había registrado al hombre del puente, guardaba en silencio una parte crucial de la verdad. Todavía no se había convertido públicamente en la pista que perseguiría al caso durante años. Todavía no era una imagen nacional.
Todavía era parte de una escena cerrada, un dispositivo que contenía segundos decisivos. La mañana siguiente trajo el hallazgo que nadie quería. El punto en que la búsqueda dejó de ser rescate y se convirtió en investigación de homicidio. Los cuerpos de Abby y Libby fueron encontrados en un área cercana al sendero. A partir de ese momento, el lenguaje cambió. Ya no eran niñas desaparecidas. Eran víctimas. La palabra tiene un peso burocrático, policial, mediático. Pero detrás de ella había una realidad devastadora. 2 familias habían perdido a sus hijas, sus nietas, sus niñas. La comunidad que había buscado con esperanza recibió la confirmación de que el miedo más profundo era real. El bosque, que durante la búsqueda había sido recorrido como un lugar donde quizá podían estar vivas, se transformó en escena del crimen. Los pasos de voluntarios, familiares y agentes dieron paso a procedimientos, perímetros, preservación de evidencia, miradas técnicas. El lugar donde fueron encontradas tuvo que ser protegido de inmediato porque cada detalle podía importar. Pero para quienes las amaban, ninguna cinta policial podía contener el dolor. El incidente había terminado para el agresor, que se había marchado dejando atrás un silencio brutal. Pero para Delphi acababa de comenzar una larga herida. El hallazgo de los cuerpos produjo un cambio emocional en el pueblo. La inquietud se convirtió en duelo. El duelo se mezcló con miedo. Y el miedo se convirtió en una pregunta que recorrería la comunidad durante años: ¿quién hizo esto? La presencia de la grabación hizo que esa pregunta tuviera una forma visible y audible. Las autoridades analizaron el teléfono de Libby y encontraron los fragmentos que cambiarían el curso público del caso. El hombre caminando. La voz. La orden. Es difícil imaginar el impacto de ese descubrimiento en los investigadores. En muchos homicidios, las víctimas no pueden señalar a su atacante. Aquí, una de ellas había dejado algo. No una respuesta completa, no un nombre, no una dirección, pero sí una huella directa. La imagen no era perfecta. La voz no era larga. Los segundos eran pocos. Pero contenían al agresor en el borde del crimen. Era como si Libby hubiera conseguido arrancar un pedazo de oscuridad y entregarlo a quienes vendrían después. Esa pista dio al caso una intensidad extraordinaria. Desde el inicio, no se trataba de buscar a alguien completamente invisible. Se trataba de identificar a alguien que el público podía ver, aunque de manera incompleta. Y esa incompletitud fue casi una tortura. La figura estaba ahí, pero no del todo. La voz estaba ahí, pero no bastaba. El hombre del puente se convirtió en una presencia suspendida entre conocimiento e ignorancia. Para los investigadores, el incidente ya no era solo una reconstrucción física de movimientos entre puente, colina, arroyo y bosque. Era también una carrera contra el anonimato. Había que convertir una imagen granulada en un nombre real. Había que encontrar a la persona que había estado allí, que había dado esa orden, que había causado la muerte de Abby y Libby. El crimen tuvo además un efecto inmediato en la percepción del espacio. El Mononic Bridge Trail dejó de ser el lugar de una caminata y se convirtió en escenario de terror. Quienes habían pasado por allí antes empezaron a recordar sus propias visitas de otra manera. Quienes vivían cerca miraban el área con una mezcla de tristeza y sospecha. Un lugar puede cambiar sin moverse. Sus árboles son los mismos, el arroyo sigue su curso, la estructura del puente permanece, pero el significado se altera para siempre. Después del incidente, cada tablón parecía cargar una pregunta. Cada pendiente parecía esconder un eco. Cada fotografía del puente arrastraba la memoria de las niñas. Para una comunidad pequeña, perder un lugar de esa manera es también una forma de duelo. No se pierde solo a las personas, se pierde la inocencia de los espacios compartidos. Y mientras Delphi intentaba procesar la pérdida, el agresor seguía sin nombre. Esa es una de las partes más crueles del incidente: el crimen fue rápido.
Pero sus consecuencias se extenderían durante años. La orden registrada en el audio duró apenas unos segundos. Pero resonaría durante mucho tiempo en conferencias de prensa, programas de televisión, análisis de aficionados y pesadillas familiares. La caminata de las niñas duró una tarde. Pero la búsqueda de justicia ocuparía una etapa entera de la vida de sus seres queridos. Abby y Libby habían salido para compartir un momento de amistad. En cambio, terminaron dejando al país una de las pruebas más inquietantes de la historia criminal reciente. La imagen del peligro acercándose antes de que todos los demás supieran que era peligro. El incidente, contado con respeto, no necesita recrear con crudeza lo que ocurrió en los momentos finales. Lo esencial es comprender la cadena de ruptura. Dos niñas llegan a un sendero. Caminan hacia un puente. Un hombre aparece. Una de ellas graba. Una voz ordena bajar por la colina. Las niñas desaparecen. Las familias esperan. La comunidad busca. La noche cae. La mañana revela lo peor. Esa secuencia, seca y simple, contiene más horror que cualquier descripción excesiva. Porque lo terrible no está en adornar el sufrimiento, sino en mirar la normalidad que fue arrebatada. Abby y Libby no fueron al puente para convertirse en parte de un caso. Fueron porque eran amigas, porque tenían un día libre, porque querían caminar. Porque el mundo todavía les debía la posibilidad de regresar a casa. El incidente destruyó esa posibilidad. Y desde ese momento, Delphi ya no pudo volver al día anterior. El puente dejó de ser solo una estructura vieja sobre Deer Creek. El teléfono dejó de ser solo un teléfono. La voz de un hombre desconocido dejó de ser un sonido breve y se convirtió en una llave dolorosa. Y los nombres Abigail Williams y Liberty Herman empezaron a viajar mucho más allá de Indiana. No porque el mundo hubiera tenido derecho a conocerlas de esa manera, sino porque una tarde de invierno fue atravesada por una violencia que obligó a todos a mirar. La escena del crimen de Delphi no se abrió ante los investigadores como un lugar cualquiera, sino como un espacio que ya había sido atravesado por dos fuerzas opuestas. Primero la urgencia desesperada de la búsqueda, después la necesidad fría de preservar cada detalle. Durante la noche del 13 de febrero de 2017, familiares, vecinos, voluntarios y autoridades habían recorrido caminos, pendientes y zonas cercanas al Mononic Bridge con la esperanza de encontrar a Abby Williams y Liberty Herman con vida. En esas horas, el terreno no era todavía una escena forense, era un mapa de posibilidades. Cada rama rota podía significar algo o nada. Cada sombra podía ser una niña escondida, una prenda, una señal, una falsa alarma. Las voces que gritaban sus nombres no buscaban evidencia, buscaban respuesta. Abby. Libby. Dos nombres repetidos entre árboles desnudos, bajo un cielo que se oscurecía. Sobre un suelo frío que parecía absorber el sonido. La prioridad era encontrarlas. La idea de proteger una escena no puede existir plenamente cuando todavía se cree que alguien puede estar vivo, asustado, herido, esperando ayuda. Esa es una de las tensiones más dolorosas en cualquier desaparición que termina en homicidio. La misma búsqueda que nace del amor puede alterar, sin querer, el espacio donde más tarde los investigadores intentarán leer la verdad. Pero nadie que haya salido aquella noche a buscarlas lo hizo con negligencia. Lo hicieron porque dos niñas no habían vuelto. Lo hicieron porque en una comunidad pequeña la desaparición de dos adolescentes no se observa desde la distancia. Se responde con el cuerpo, con linternas, con botas, con llamadas, con miedo. Cuando finalmente, al día siguiente, se encontraron los cuerpos cerca del área del sendero, el terreno cambió de naturaleza en un instante. Ya no era solo bosque. Ya no era solo una zona de búsqueda. Se convirtió en escena del crimen, y esa transformación trajo consigo un silencio distinto, más pesado, casi ceremonial. Los pasos tuvieron que controlarse.
Las miradas tuvieron que volverse técnicas aunque el corazón de muchos estuviera roto. Las autoridades debían hacer lo que toda escena exige,